Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en esta, creo que interesante sesión del Congreso Galicia TIC. Los expertos coinciden que la IA es una de las fuerzas más transformadoras de nuestra era. Es como una nueva revolución industrial. El Foro Económico Mundial estima que para el 2025 habrá 85 millones de puestos de trabajo en fase de transformación, desaparición o mejora. Y la OCDE calcula que hasta el 46% de los empleos corren un riesgo de automatización. Estas cifras no solamente son desafíos, sino también oportunidades de capacitación y de adaptación a este cambio. El título de esta mesa, Riesgos y oportunidades de la IA democratizada, la tecnología que cambiará el futuro abierta al mundo, tiene una perspectiva dual y nos invita a explorarla. Por un lado, tenemos la democratización de la IA que permite avances tecnológicos en sectores tan variados como la medicina, educación y producción industrial, etcétera, entre otros. Pero por otro lado, esta nueva accesibilidad va a traer consigo una serie de desafíos significativos y preguntas sobre la ética, la privacidad y el impacto en el empleo. Tenemos con nosotros a 3 panelistas de diferentes sectores y áreas de empresa con los que vamos a explorar estas implicaciones éticas, empresariales, financieras, sociológicas de esta nueva revolución industrial. A mi izquierda, Iván Castro, es ingeniero técnico en telecomunicación por la Universidad de Vigo, ha sido CTO en BQ y fundador y CEO de Tech Society, consultor en el ámbito de la tecnología. Actualmente es Global CTO en Hijos de Rivera, liderando transformación digital de todas las empresas de la corporación, dirigiendo directamente la oficina del CIO, la oficina del dato, la oficina de ciberseguridad y la oficina de IA en la corporación Hijos de Rivera. Casi nada. A su izquierda, José Antonio Ortega, ingeniero en informática y a lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado posiciones directivas en grandes empresas del ámbito TI. Desde el 2018 es socio fundador de la empresa Quelea, cuyo core de actividad es acompañar a organizaciones en la adopción de nuevas formas de trabajar, que incluye desde nuevos modelos de gobierno y también modelos operativos. Y finalmente tenemos con nosotros a Javier Martínez, licenciado en Matemáticas, experto y doctor en IA desde el 2011 y inició su carrera en la empresa privada en Madrid durante un par de años para luego posteriormente girar al mundo académico y actualmente es profesor universitario y titular en la Universidad de Vigo, publicando más de 70 artículos en revistas científicas y diversos congresos internacionales. Por el camino ha sido CEO de una compañía de inteligencia artificial con 25 o 30 empleados durante 2 años, ha vuelto al mundo, ha sido director de IA en NT Data hasta marzo del 2024, me corriges que tengo todo aquí liado, y su área de experiencia es la inteligencia artificial con especial foco en ámbito de aprendizaje automático, arquitecturas MLOP y modelos de IA generativa. Bueno, empezamos. Yo tengo una pregunta dirigida para todos. Contestad en el orden que os apetezca y el que primero coja. Hace un año las predicciones sobre el impacto de inteligencia artificial variaban ampliamente. Había pronósticos de todo tipo. Entonces, reflexionando sobre el pasado año y desde vuestras perspectivas, que son únicas y variadas para cada uno de vosotros, os lanzo una pregunta. Bueno, son 2, pero es una. Es ¿cómo se ha alineado la realidad con vuestras expectativas? ¿Y qué sorpresas o desafíos inesperados han emergido en vuestros respectivos campos debido al impacto de la IA? Entonces, tú mismo. Venga, el primero. Muchas gracias por la presentación. Sí. A todos. La pregunta es muy buena, pero a mí me gustaría... ¿Se oye? ¿Se oye? No. ¿No? No, creo que no. ¿No? A ver. ¿Ahora? ¿No? A ninguno, ¿no? ¿No? ¿Hola? Tú sí. ¿Yo sí? ¿A mí me oyen? Tú y yo no. ¿Me oyen bien a mí? Sí, a mí sí. Okay. Y yo no. Tú y yo no, creo. O no sé. ¿Sí? Perfecto. Pues eres tú. ¿Era el botoncito? No lo sé, no le di a nada. Bueno, cosas de la IA, tío. Sí. El directo. Había antes por ahí uno... ¿A alguien le funciona si quiere empezar? Ah, pues
No, pero ya terminaste eso, ¿no? ¿Todavía no? ¿No te funciona? No, venga, pues empiezo yo. Dispara. A ver, tú comentabas las expectativas. El tema de las expectativas es que tienen una problemática, porque a veces los datos son tan variantes que a veces tú, y luego, ¿cómo somos capaces después de verdad de que la industria sea capaz de saber si ha recuperado o no esto? Nosotros desde nuestro ámbito no trabajamos en lo que es la parte más tecnológica, pero sí trabajamos sobre todo acompañando a las empresas en decir, oye, si yo voy a aplicar una determinada tecnología, en este caso como una IA, ¿de qué manera yo tengo que empezar a gestionarlo para trabajar, probablemente de una forma diferente, ¿no? Cuando nosotros desde mi organización empezamos un poco a valorar, estoy hablando ya de principios del año pasado, un poco a valorar este tema, tuvimos la posibilidad de poder hablar con un gran hyperscaler a nivel internacional, que nos dio la posibilidad de ver cuál es el movimiento, la tendencia, digamos, del comportamiento de las empresas a la hora de absorber la IA. Todavía estábamos en etapa casi prácticamente en pregenerativa, porque el 2022 fue cuando creo que apareció el tema de ChatGPT y, por tanto, había muchas empresas que ya venían utilizando la IA desde la perspectiva predictiva, ¿no? En aquel momento lo que vimos es que España estaba como medio rezagada, es decir, utilizaba la IA en una situación bastante concreta y, por tanto, estaba bastante rezagada. Por eso que cuando salieron todos estos números, dijimos, ¿esto cómo se va de alguna forma a analizar a la luz de lo que pueda pasar en España? Desde el punto de vista ahora de tendencia, porque después al final lo uno un poco con mi introducción, de tendencia lo que estamos viendo ahora es que ha habido un hype brutal inicial, es decir, ha sido espectacular, ha habido una sobreexposición. Es normal cuando surgen tecnologías de este tipo tan disruptivas. Yo creo que ahora estamos empezando ya un poco a calmarnos y a decir, venga, vamos a ver esto cómo va, porque esto no va de una carrera de velocidad, esto va de una carrera de fondo, ¿no? Por lo tanto, ya vemos un poco más de pragmatismo a la hora de poder utilizarlo. Y luego los desafíos que estamos notando, y os hablo un poco de las empresas que estamos teniendo, porque el comportamiento es muy desigual, aunque hay una tendencia positiva, el comportamiento es desigual. Estamos viendo de alguna forma que hay retos desde el punto de vista de las plataformas tecnológicas. No es un tema trivial en el sentido de que estamos intentando conjugar plataformas de IA con cores de negocio que tienen un tema bastante tradicional. Hay una falta también dentro de este aspecto hay una falta de madurez en la gestión del dato. Es decir, estamos metiendo datos que no están bien y, por lo tanto, podéis imaginar lo que está pasando por ahí. Luego hay una segunda parte también que tiene que ver con la parte del talento. Es decir, no porque le des una formación de ChatGPT o de IA generativa a una persona, lo vas a saber usar en su puesto de trabajo. Eso por una parte. Y luego la falta de especialistas. Hay una falta importante de especialistas en el dominio de IA, ¿no? Lo cual, de alguna forma, provoca un gran problema. Y luego, por último, os hablaba antes os decía, esto no es una carrera de velocidad, hay un tema de innovación. Es decir, cada día están apareciendo cosas nuevas, es espectacular. Es una pasada. Yo no sé si vosotros fliparéis, yo a veces alucino con las cosas que se pueden hacer, ¿no? Ahora ya estamos en la modalidad de usuarios sintéticos, es decir, podemos crear usuarios sintéticos, interaccionar con ellos, es espectacular. Y esto va por días, es decir, lo que hoy pensábamos que un caso de uso no podíamos montar, dentro de un mes resulta que hay un modelo que lo podemos incorporar. Por lo tanto, la innovación es continua. Hace un año miráis las técnicas de prompting y veis las de hoy, alucináis. Es decir, es espectacular cómo estamos avanzando y a una velocidad muy rápida, ¿no? Esto implica, por lo tanto, que o invertimos un mínimo en innovación, si no, esto no va de un one shot, esto no va de ello, ¿no? Y esto lo uno con el principio, es decir, viendo un poco las expectativas, dice, wow, es que no tendría claro cuáles eran las expectativas de partida, ¿no? Lo que sí veo al menos es que la evolución en España ha sido positiva, es decir, la gente está preocupada y hay cierto nivel de preocupación a nivel empresarial por de alguna forma incorporar, ¿no?, este tipo de tecnologías. Al menos está la cuestión de, oye, ¿deberíamos de meternos en ello o no? Y yo creo que es una pregunta importante para meternos, ¿no? Creo que me he pasado de tiempo, ¿no? Sí. ¿No? No, Iván, que ya te funciona. Si querías. Sí, Ya funciona, ¿no? Retomas, sí, ahora La sí. IA, las pilas todavía no la han arreglado. Pues la verdad que coincido bastante con lo que ha dicho José Antonio, ¿no? Decía antes que quizá echar la vista atrás un año es quedarnos un poco cortos, ¿no? Y yo tendríamos que echar la vista atrás quizá hace 2 años, ¿no? Si las expectativas que teníamos hace 2 años sobre la IA las comparamos con cómo es su impacto ahora mismo, obviamente se ha desbordado cualquier tipo de expectativa que había hace 2 años. Pero coincido con José Antonio, si nos vamos justo un año atrás, quizá las expectativas eran más altas de lo que se ha llegado a hacer, porque al final el boom fue tan alto, tan grande cuando apareció ChatGPT, se empezó a hablar tanto de IA generativa que se pensaba que iba a ser un one shot, que lo dijo muy bien, en muy poco tiempo íbamos a cambiar todas las empresas, revolucionar todos los puestos de trabajo y las expectativas, sobre todo yo lo viví mucho en ámbitos no tecnológicos de las empresas, eran muy altas por toda la información que llegaba. Todos los eventos eran de IA, todos los hiperescaladores hablaban de la potencia de inteligencia artificial y en realidad luego lo que es la implantación en casos de usos reales en las empresas, que es en este caso lo que a mí más me atañe directamente, no ha sido tan alto como se pensaba. Entonces yo sí creo que estamos en un punto ya de bajar un poco ese hype,
yo siempre hablo de, ¿no?, de separar un poco el humo de todo lo que se habla y empezar a ser más pragmáticos de, en realidad, esto para qué sirve y para qué lo vamos a utilizar. Eso desde un punto de vista de implantación en las empresas. Luego, yo que sí que estoy muy cerca de toda la parte tecnológica, ¿no?, con esos desarrolladores de tecnología, sí creo que el boom en el último año ha sido espectacular en lo que es desarrollo de herramientas para poder hacer productos de inteligencia artificial. Sí creo que el último año el avance ha sido exponencial. Lo decía antes José Antonio, cada día las cosas cambian, mejoran, la forma de utilizar esas herramientas evoluciona. Y yo sí creo que ahí sí que se está sentando las bases para que luego las empresas podamos empezar a investigar, a detectar casos de uso reales y poder empezar a implementarlos en nuestras empresas. Y luego está la parte de la sociedad, ¿no?, cómo la gente está utilizando la inteligencia artificial. Creo que todavía estamos en un punto de descubrimiento, ¿no? Se habla mucho de inteligencia artificial, pero yo creo que se usa menos o se usa peor de lo que se debería utilizar. Falta mucha formación, todo avanza demasiado rápido. Hablamos de ChatGPT, yo hablo con mucha gente y al final, quitando la gente un poco más tecnológica de las empresas, mis amigos utilizan ChatGPT para pocas cosas, no le sacan el partido que se podría sacar herramientas de ese estilo. Entonces, al final se genera mucho hype, pero luego la adopción real está siendo quizá más lenta de lo que pensamos hace un año. De hecho, he tenido muchas conversaciones con directivos de nuestra propia empresa y de otras, de, oye, Iván, ¿por qué no estamos avanzando más, implementando más? Si hace un año se decía que nos iba... No, pues esto simplemente es una evolución constante, una mirada a medio y largo plazo, se están sentando las bases para esos planes de transformación digital que teníamos las compañías, afianzarlo con proyectos de inteligencia artificial. Se están sentando las bases y yo sí creo que a partir de ahora, en cuanto detectemos esos casos de uso, que para mí es el punto importante, podremos empezar a utilizar esa tecnología. Tú y yo, Javier. Nada, brevemente, un poco también coincido con mis compañeros. Buenos días a todos. Yo añadiría, o haría más hincapié en lo que decía José Antonio de la calidad del dato, ¿no? O sea, la gestión del dato. Nosotros, desde la perspectiva más tecnológica y también de formación de perfiles, se hace muchísima prueba de concepto. Todas las empresas quieren invertir desde la pyme hasta la grande, pero luego poner en producción, pues hay un tema de arquitectura, hay un tema de infraestructura y hay un tema de costes, que tampoco se habla mucho, ¿no? Hay un tema de costes de cómo va a escalar tus casos de uso de inteligencia generativa en este caso, ¿no? Entonces, yo creo que, hablando de expectativas, las expectativas eran altísimas. Creo que estamos bajando, pero que se van a implantar muchos casos de uso porque las empresas y los directivos ya empiezan a tener conciencia de cosas tan importantes como dónde están mis datos, ¿no? Y todos no piensan que sus datos son increíbles y en realidad no lo son. Yeah. El tema de costes, el tema de la infraestructura que necesitas, porque se habla poco de la infraestructura, se habla mucho de GPT, pero no se habla de arquitectura, ¿no? Y a mí me gusta más hablar de los modelos que de la parte más de arquitectura, que es más vuestra, ¿no? Pero en realidad luego es quien te marca el salto a producción o no salto a producción, ¿no? Pero sí, desde luego nos queda un camino súper largo por recorrer y hay mucha falta de talento, de expertos, vamos a llamarlo, ¿no? Como decías tú, de expertos en IA. Esto me enlaza con la siguiente pregunta que os iba a hacer, pero me la ponéis ya ahí, me la habéis centrado bien. Entonces, ¿qué áreas creéis vosotros que necesitan más desarrollo o inversión en las empresas españolas, que son las que estamos tratando aquí, para aprovechar plenamente estas oportunidades que ofrece la IA? ¿Qué creéis que tenemos que hacer? ¿Qué áreas? Las tecnológicas está claro que son las que más rápidamente se han aprovechado, porque también son las que más rápidamente se adaptan a las nuevas tecnologías y aprenden más rápido por el tipo de perfil que tienes ahí. Pero, ¿qué tendríamos que hacer en otras áreas o qué es lo que creéis? Bueno, o sea, desde un punto de vista, para mí, ¿no?, desde un punto de vista de la empresa no tecnológica, que tiene que ver cómo la inteligencia artificial puede implantarse en su negocio, hay quizá diría que 3 áreas fundamentales, ¿no? Una es, lo decía ahora Javier, las empresas tienen que saber que la inteligencia artificial solo es la punta de lanza que tiene una base que las empresas tienen que tener cubierta, que es todo el stack tecnológico, toda la infraestructura, toda la arquitectura, que luego te permita evolucionar tus proyectos de inteligencia artificial. Hay muchas empresas que eso todavía no lo tienen. Entonces, yo creo que hay que invertir para luego poder lanzar proyectos de inteligencia artificial. La parte del dato, lo ha dicho, es fundamental. Las empresas, nosotros hablamos mucho en Hijos de Rivera de ser una empresa data-driven. ¿Y qué significa eso? Tener un buen gobierno del dato, tener una capacidad de poder, ya no solo tu dato interno, tenerlo bien ordenado y un dato de calidad, sino ser capaz de
coger datos externos que alimenten toda tu data lake, tus fuentes de datos, para luego poder alimentar esos modelos, es fundamental. Yo creo que ahí las empresas tienen que invertir mucho para poder ponerse a ese nivel que luego te permita desarrollar pues, de forma ágil y de forma rápida. No solo POCs y pruebas de concepto, que eso pasa mucho, se realiza mucha POC, pero cuando la quieres llevar a producción no tienes infraestructuras escalables, los datos no te dan los resultados que buscabas, se queda en una POC que se enseña en una reunión, pero luego no se lleva a producción, eso está pasando mucho. Y luego, para mí, un tema de adopción, que al final es... se habla mucho, lo decía antes, ¿no? La inteligencia artificial va a destruir muchos puestos de trabajo. Eso genera a veces en ámbitos de la empresa no tecnológicos un poco de rechazo a, no, ya vienen los de tecnología a sustituir mi trabajo con un modelo de inteligencia artificial. Y no viene a eso. Nosotros, de hecho nuestro presidente habla mucho, ¿no? de qué es para la inteligencia artificial y siempre habla de que no viene a sustituir a nadie, viene a completar nuestro cerebro, ¿no? Tenemos dos cerebros, más el emocional, más el racional, y ahora aparece uno, que es quizá la inteligencia artificial, que lo que viene es a completar nuestro trabajo en el día a día. Eso es lo que tenemos que hacer, que adoptar, o sea, formar a la gente para que adopte estas soluciones que podamos hacer. Entonces, ¿dónde debería invertir una empresa o dónde yo creo que tenemos que poner el foco? Nuestro stack tecnológico, nuestra infraestructura, nuestra arquitectura, tenerla bien ordenada, toda la parte de data que alimente nuestros modelos de IA y luego, una vez que tengamos esos modelos, formar a la gente y para esa adopción y poder utilizarla. Bueno, es que a lo mejor te piso No, lo que vas a decir tranquilo, tú, porque, tranquilo. o sea, yo coincido con Iván, pero es que luego también va un tema de la organización. O sea, la organización tiene que estar preparada para, o sea, primero para ser data driven, como dijo José Rivera, pero luego si quiere ser AI driven, que está muy bien en una diapositiva de una consultora, pero luego es difícil implantarlo en una gran compañía, ¿no? O sea, evidentemente el gobierno del dato es importantísimo. Ayer estaba reunido con una empresa de 130 personas que en IT y en sistemas eran 2. Entonces, claro, ya no es montar ordenadores y licencias de Windows, ya tienes que gestionar un tenant de Azure, en este caso de Azure, de quien sea, gestionar, tienes un CPD, una arquitectura híbrida, o sea, ya son cosas mucho más, ya no avanzadas de conocimientos, necesitas manos, ¿no? Y que luego el sponsor, el CEO de la compañía, el presidente, puede querer remar, pero la organización tiene que estar preparada. Tienen procesos que cambiar, por eso supongo que tú ibas a ir más a procesos. O sea, no solo es el departamento de sistemas, ¿no? A las áreas de negocio se hacen muchísimas formaciones. Yo la semana pasada estaba en Repsol, o sea, formaciones a áreas de negocio concreto, a empezar a usar y empezar a promptear con ChatGPT y que entiendan, ¿no? Qué significa alucinar, qué significa, dónde está el riesgo, dónde está la frontera. Estas cosas están pasando, porque las grandes compañías lo tienen claro. No va solo de tecnología. La tecnología es importantísima, pero yo diría que es lo menos importante para que adopten la IA, con mi percepción. No, de hecho, yo creo que mencionas un tema súper importante, que este no es un proyecto tecnológico, esto es un proyecto de negocio. Y como las empresas no lo entiendan, vamos mal. De hecho, en algunas ocasiones llegamos a una empresa que dice, oye, queremos implantar la IA, preguntamos, ¿quién lidera el proyecto? El área de TI. Esto tiene las patitas cortas, no va a durar mucho, porque si no implicamos realmente a la gente de negocio, no va a ir mucho más allá. Entonces, yo creería que aquí, sobre todo de la parte de Jorge Rivera, habéis puesto el foco en la parte esta tecnológica, que es bestial, es decir, esto es un reto brutal, sobre todo cuando estamos pensando en intentar escalar. Porque además aquí me encuentro con otra problemática, ¿no? Si es el área de innovación que lidera el proyecto, los de TI pasan de él, por lo tanto montarán POCs a bestial y luego los de TI dirán, ¡buah! Aquí viene el que alucina, ¿no? Sí, sí. Y pasarán de todo. Es decir, de verdad que esto, el melón que habéis abierto es de los gordos, ¿no? Y tú mencionabas un tema que era la parte de formación, y esto es sumamente importante desde el punto de vista de hecho, hemos estado colaborando a principios de este año con una empresa del sector del Customer Experience, a ver si se llama, es muy fashion, ¿no? El nombre, que es básicamente un gran call center a lo bestia. Y el año pasado estuvieron todo el año trabajando en estrategia para montar agentes que potenciaran, agentes de IA que potenciaran la función de la gente, ¿no? Espectacular, los productos que lanzaron fueron espectaculares, de verdad. Es decir, un tío haciendo una llamada y directamente en vivo, en directo, el agente ayudándole para la toma de decisiones en miembro director, espectacular. Montaron una estrategia con una narrativa súper positiva y, sin embargo, cuando después de un año de trabajo fueron a anunciar esto, pues lo que provocó en la red fue resistencia al cambio. La gente tuvo miedo, dijo, ostras, aquí nos van a chimpar a todos, es decir, es lo que va a pasar. Cuando era mentira, no querían hacer eso, todo lo contrario, tienen un problema de captación de talento y no querían hacer eso. Entonces, en ese momento se replantearon todo compañía y dijimos, oye, de todo se aprende, ¿no? Pero la cuestión es, oye, en tu estrategia, desde el primer minuto uno tienes que empezar a considerar la gestión del cambio, es decir, empieza a formar a la gente, porque la gente a lo que no conoce le tiene miedo. Y esto hay una realidad, le tenemos miedo, por lo tanto, porque no lo conocemos, la gente le tiene muchísimo miedo. Entonces hay un tema que tiene que ver con el saber utilizar la IA, porque nos estamos interaccionando con sistemas que ya no son deterministas. Todos los sistemas que hasta ahora hemos empleado era, le doy un botón y automáticamente causa efecto.
La IA es completamente diferente. Como no me sepa relacionar con ella, es complejo. Y por otra parte, hay un uso responsable que tenemos que tener de ella. Porque pensamos que la IA, creo que ahora por la mañana lo mencionaba alguien, ¿no? Que decía, bueno, lo que me dice ChatGPT al pie de la letra. No, ostras, nos estamos equivocando. Hay muchísimas todavía problemáticas de que tenemos problemas justamente por la problemática del contexto y la calidad del dato, ¿no? Entonces yo eso es donde querría poner el foco. Y esto va ainado también con lo que es la parte de innovación, ¿no? Pero yo creo que a lo largo de las preguntas que vas a hacer, ese tema también va a salir, ¿no? A ver, yo quería hablar también un poco de IA generativa. Está ampliando su presencia, más allá de los círculos tecnológicos, está llegando a escuelas, hogares y todos los sectores laborales. Entonces, con esta continua expansión de la IA generativa a todos los ámbitos, pues, desde vuestro punto de vista, ya Martí Guardegado, ¿no? ¿Qué papel creéis que deberían de jugar las regulaciones para la gestión de esto? ¿O qué deberíamos de hacer para mejorar el entendimiento público de cómo funciona y garantizar que tenemos un entorno ético de tratamiento de la IA? A ver, yo doy clase en la universidad y soy consciente de que mis alumnos usan GPT a diario para hacer trabajos, resolver integrales. O sea, al final viene siendo una herramienta. Esto ya pasó con la llegada de Internet, ya pasó con el prohibir el móvil, por ejemplo, ¿no? El móvil sigue siendo una herramienta, pues intenta integrarlo dentro de tu proceso formativo, ¿no? Al final yo creo que creo que los miedos solo se quitan entendiendo lo que tienes delante, ¿no? Pero claro, esto es difícil de explicarlo, o no es tan difícil de explicar lo que es la IA generativa a mucha gente, a población generalista, digámoslo así. O sea, yo centraría, por contestarte, primero hay que seguir contando lo que es esto, formación, casos de uso sencillos que te pueden hacer que uses la herramienta a diario prácticamente. Y luego en las etapas formativas que se está incorporando IA generativa, pues a mí me parece perfecto. Cuanto más se incorpore y más tempranamente, tú vas ahora a colegios de primaria, están haciendo robótica y están programando en Scratch, que hace 10 años era impensable, ¿no? Pues yo creo que cuanta más formación, mejor. Lo que no podemos es tener una resistencia absoluta, ¿no? Yo tengo debates en consejos de departamento de, bueno, pues vamos a prohibir ChatGPT, es que lo están copiando. Bueno, pues que a lo mejor también tienes que cambiar tu forma de evaluar porque tienen otra serie de herramientas que las van a tener en el mundo laboral también, ¿no? Lo que pasa que, lo decías tú antes, yo lo viví pues en mi época con el Google Translator o con el Rincón del Vago o con la Wikipedia, todo lo que ponía ahí era como la verdad absoluta, ¿no? Ese es el riesgo, que ahora hay compañías, y a mí me pasa, y somos 20, bueno, pues que los programadores te hacen un código en SQL sacado por GPT y te lo entregan, y tú se lo vendes a un tercero y cobras por ello. Bueno, pues eso hay que controlarlo, igual que cuando hacían una traducción con Google Translator y te escribían una carta y te la entregaban. La idea, ¿no? En abstracto es lo mismo. La prohibición es el primer mecanismo del ser humano ante alguien que no conoce. Yo creo que es formación y adopción, nada más. Sí, yo también un poco en línea con lo que comenta Javier, lo que siento es que de alguna forma un poco las empresas son un microcosmos de lo que está pasando a nivel social, ¿no? Es decir, si falta formación en las empresas, pues imaginaros a nivel social la falta de conocimiento que hay, ¿no? Y esto de alguna forma provoca mucho miedo, porque además durante todo este tiempo de hype es salir a los medios de comunicación y poco más yo creo que mañana se acaba el mundo, ¿no? Prácticamente. De alguna forma eso genera también miedo y genera de alguna forma que cuando ese miedo se trae a la empresa, dices, tengo que luchar contra ciertas cuestiones que no tengo ni idea si va a acabar mañana el mundo, pero la realidad es que tenemos que luchar contra este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna forma aquí tenemos que hacer mucho más por de alguna forma, sobre todo en el sistema educativo. Lo que pasa es que el sistema educativo es complejo, porque yo por mis temas familiares tengo muchos maestros a mi alrededor y estoy flipando pues que no están preparados. Es que ni siquiera los chavales están utilizando ChatGPT de cualquier manera, porque no tienen a nadie que les esté enseñando cómo usarlo. Además, no lo están usando ni siquiera de manera responsable. Y lo digo hasta por mi propia casa, porque mi hijo el otro día me viene y me dice que usó ChatGPT para hacer un examen. Yo dije, mira, espero que suspendas. Y suspendió. Y dije, mira, fantástico, ven aquí, vamos a hablar tú y yo. En el sentido de, eso no es una forma responsable de copiar lo que te dice ChatGPT y copiarlo literalmente. ChatGPT está para ayudarte, no para tomar decisiones, te tiene que ayudar. Y por otra parte tenemos una realidad de ChatGPT, está a punto de colapsar. Es decir, tal es el volumen de información fake que tiene, que ahora mismo te puede contestar cualquier tipo de cosa. Por tanto, seamos conscientes un poco de ello. Yo creo que justamente es un poco, ahí es un poco el papel de la parte de las instituciones, que debieran de hacer un papel importante digamos, llamémosle evangelismo, ¿no? En esa parte concreta, ¿no? Yo creo que a nivel de empresas también hay un tema importante que tiene que ver con, de hecho a nivel internacional, os comentaba y lo hilo con mi presentación,
Nos sorprendió, por ejemplo, encontrarnos que las empresas definían ya modelos de gobierno de la inteligencia artificial donde incluía hasta comités éticos internos para definir principios de responsabilidad y ética de cómo utilizar el ChatGPT, porque era tanto más importante que el propio uso y la propia, digamos, cambio de modelo de relación con los sistemas, porque vamos a cambiar, tenemos que cambiar nuestro enfoque, ¿no? Y yo, sinceramente, antes estaba hablando con Javier, que me estaba contando lo que estaba haciendo desde la empresa en la que estaba de formación. Me pareció flipante porque tenemos una realidad, es decir, ahora mismo hay una situación en donde se habla sobre todo de pérdida de empleo. Y lo va a haber, se van a perder empleos, pero se van a crear otros nuevos. Y lo que estáis haciendo vosotros de The School es un tema súper significativo de formar a personas que se puedan reconvertir, porque se va a haber que reconvertir a personas. Entonces, yo creo que aquí no es un tema de una única pieza, ¿no? Yo creo que empresas, instituciones, el sector educativo en manera general, yo creo que hay que crear un ecosistema, ¿no? Que de alguna forma pueda trabajar de manera conjunta, porque el cambio social es bestial. Es como cuando no teníamos coches y andábamos con carros de caballo, al cambio del coche fue un cambio tan de paradigma social, porque hasta configuró nuestras sociedades de forma diferente. Pues yo creo que nos estamos un poco enfrentando a un cambio de paradigma de esta magnitud, de tal manera que ahora mismo no sabemos todavía lo que se está por fraguar, ¿no? La cuestión es que yo creo que nos tenemos que preparar, es decir, como sociedad nos tenemos que preparar. Ahora bien, individualmente, que aquí veo un montón de chavales jóvenes, yo diría, poneros las pilas, chicos, tío, de verdad. Incluso la gente de cierta edad, por muy buenos que seáis en vuestro trabajo, yo os recomiendo de verdad que os forméis y que lo veáis desde la doble perspectiva. Formaros en IA, pero también en el uso responsable de la IA. De verdad, formaros en esos dos ejes. Es fundamental y aprovecharlo, porque yo creo que tenéis muchísimas oportunidades. Sobre todo que aquí veo caras de gente joven, de verdad os lo recomiendo, ¿no? Pues para completar un poco, que estoy bastante de acuerdo con lo que han dicho, para mí, hablabas, ¿no?, de las regulaciones, de la ley, hay dos puntos. Uno del usuario, ¿no?, del cliente, de la sociedad, usando soluciones de inteligencia artificial, que es un poco en lo que hemos focalizado ahora, y yo estoy de acuerdo con ellos, eso no se puede frenar. O sea, al final, la sociedad nos tenemos que adaptar, igual que pasó cuando llegó el coche, o cuando llegó Internet, o cuando se implantó la ofimática. Esa evolución no va a frenar, o sea, te tienes que subir. Entonces, yo estoy de acuerdo, Javier, prohibir el uso de ese tipo de herramientas, tendremos que formar a la gente, formar a los jóvenes y a los no tan jóvenes. De hecho, yo creo que el principal problema es formar a los no tan jóvenes, de que siempre nos estemos formando. Yo lo hago en ámbitos que no controlo y yo le recomiendo a toda la gente de mi empresa, lee cosas de inteligencia artificial, prueba cosas de inteligencia artificial, no esperes a que desde un departamento de IT te vayan con una solución, aprende tú, porque si no te vas a quedar atrás. Yo creo que eso es fundamental. Y tenemos que ser conscientes todos de que al final la inteligencia artificial no es una realidad absoluta, que en momentos parece que no es así. Igual que una red social hay fake news, igual que cuando buscas algo en Google hay cosas que están patrocinadas, pues la inteligencia artificial, ya lo vemos con ChatGPT, te da respuestas que son buenas y te da respuestas que son malas. Puedes suspender un examen. O sea, que quiere decir que al final tenemos que ser conscientes de que eso tiene que ser una ayuda, pero detrás tiene que haber la inteligencia humana verificando si lo que pasa está bien o no está mal. Lo decía antes, no sé, en una de las exposiciones, como un médico, ¿no? La inteligencia artificial no va a sustituir a un médico, le va a proporcionar información para que luego sea el propio médico el que con su conocimiento decida si lo que le están aportando es bueno o es malo. Y luego está la parte de desarrollo, que quizá ahí es donde la ley, que lo comentaba antes en la exposición sobre la agencia, está quizá haciendo un poco más hincapié, que es qué desarrollo de productos, que le llamaba, que me gustó mucho el concepto de productos, tienen que estar regulados o no, que eso también es importante que se regule, que toda la gente, nosotros no desarrollamos modelos para terceros, o sea, en realidad son para uso propio, pero sí hay empresas que desarrollan para terceros, que tengan un marco de desarrollo común y legal y quizá ético, la ética quizás un poco más interna de cada una de las empresas, para poder desarrollar esos modelos, pero que la ley tampoco frene esos desarrollos, porque al final, lo comentaba antes José, la evolución es constante, es diaria. Entonces, la ley tiene que estar capacitada para ayudar sin frenar ese desarrollo. Entonces, hay que compaginar esos dos, cómo las regulaciones nos ayudan a desarrollar proyectos y cómo somos capaces de adoptarlos en su uso para toda la sociedad. Muy bien. Yo ahora tengo preguntas ya concretas para cada uno de vosotros. Una batería de ellas. Y vosotros contestáis en el orden que queráis. Voy a empezar por Javier, que ha sido el primero. A ver, con tu experiencia en la parte de enseñanza académica e implicación en temas de desarrollo de soluciones software, ¿cómo has percibido el cambio en la demanda de formación relacionada con IA generativa? Es decir, ¿tú crees que debería abordarse esta incorporación de formación desde etapas muy tempranas? ¿Cómo estás percibiendo eso? Yo la percibo como que la demanda evidentemente es alta.
Lo que pasa que yo insisto mucho, no, la tecnología es importante, ¿no? Pero en 8 líneas de código tienes un chatbot programado llamando GPT, o sea, no es tanto, ese es el problema. Creo que debería haber más formación desde el punto de vista de, oye, pues cómo se construye un framework de validación de un modelo de IA generativa. Si existen métricas, igual que existen métricas cuando hacemos aprendizaje automático, de clasificación o de regresión. Es mezclar un poco con la ética, pero desde el punto de vista tecnológico y cuantitativo, ¿no? Debería incorporarse en etapas más tempranas. Bueno, en las carreras de ingeniería informática ya se están incorporando. Es verdad que a lo mejor no como específicamente. Yo creo que una carrera, nos obsesionamos a veces con modificar los planes de estudios, que la NECA es quizás lo más rígido que existe para modificar un grado. La carrera también te tiene que sentar unas bases, ¿no? Y esas bases te hace que tengas luego la capacidad de innovar, que decía José, que este es muy importante. O sea, es que la semana que viene hay un modelo que no sabemos hoy, ¿no? Que seas capaz de innovar, de incorporarlo, de cómo hacer un agente de agentes, de cuándo es mejor un agente o cuándo es mejor un sistema de agentes. Antes lo comentábamos con la directora de la escuela, o sea, muchas de estas formaciones no van tanto de ordenador, hace falta ordenador, pero hace falta más pizarra, y hace falta más flujo, y hace falta más rotulador, y decir, oye, ¿por qué falla esto? ¿Dónde está el problema? Etcétera. Yo creo que eso es lo que falta. Creo que eso es la perspectiva que un grado te da. No lo digo por yo ser matemático, el cálculo y el álgebra, ¿para qué hago matrices de Gauss que no valen para nada? Bueno, pues valen para ciertas cosas y te das cuenta cuando trabajas, obviamente, ¿no? Estructurar un poco más el cerebro, es lo que quiero decir. Pero tú lo harías antes, por ejemplo, en primaria, en secundaria. Sí, sin duda. De hecho, ya hay al colegios. mismo tiempo que le enseñan robótica o le enseñan... Sí, no tienes por qué enseñarle GPT como tal, pero le puedes enseñar los conceptos que están detrás de GPT, ¿no? Igual que enseñas Scratch, no estás enseñando Python, pero cuando lleguen a Python van a saber lo que es un bucle y van a saber lo que es una estructura lógica, ¿no? Pues tú puedes enseñar perfectamente lo que es un embedding en primaria o en secundaria, la gente lo va a entender, ¿no? ¿Por qué no? Sí, de hecho hay colegios e institutos que lo están haciendo, ¿eh? Ajá. Bueno, ahora tengo algo para ti, José Antonio. A ver, dado tu papel en Quelea y vuestra colaboración con una variedad de empresas para desarrollar esos modelos organizativos y ecosistemas de innovación, ¿podrías describirnos cómo ha evolucionado el papel de la IA en las estrategias empresariales de vuestros clientes o qué impacto específico está teniendo en ellos? Lo que sí hemos visto es que esto ha sido un fenómeno muy similar de lo que vivimos con la transformación digital. Es decir, al principio pensábamos que todo esto iba a simplemente digitalizar procesos. Empezamos a darnos cuenta de que esto podía afectar a los modelos de negocio. Y esto es importante, porque digitalizar el proceso, si tengo un proceso que es una piltrafa, pues digitalizaré una piltrafa. Y no me replanteo ni siquiera mi modelo de negocio. Y puedo mañana desaparecer y decir, ostras, pero si he utilizado la IA para mis procesos, ¿y qué ha pasado, no? Entonces es un poco lo que estamos viviendo ahora. Nosotros estamos en la ola en donde todo el mundo está cogiendo los casos de usos con la mejora de los procesos internos. Está bien, es un buen enfoque, ¿no? La cuestión es cuando democratizas demasiado, le das las herramientas a la gente que no sabe rediseñar sus procesos, pues lo que os comentaba antes, ¿no? Si mi trabajo es una piltrafa, automatizaré una piltrafa. Entonces, ese es ahí un poco el dilema que hay. A partir de aquí, este punto de aquí, estamos teniendo ciertos aprendizajes. El punto que tiene que ver con la dificultad de medir. No es fácil medir. Y más que incluso, ojalá que pudiéramos medir, pero es que a veces empezamos con los casos de uso sin siquiera pensar qué es lo que queremos medir y qué nos gustaría obtener. Ni siquiera eso. A veces incluso me encuentro con situaciones en donde llego a la empresa y me dice, no, nosotros hemos implantado el Copilot a todo el mundo. ¿Ah? ¿Y cómo lo habéis hecho? No, le hemos montado ahí un cursito de un día, se han formado, ¿y sabéis si él está obteniendo retorno? Pues no lo sé. Hombre, hacen las traducciones al inglés más rápido, ya, pero ¿cuánto te estás gastando al mes? ¿Cuánto te cuesta la factura al mes versus lo que de verdad estás retornando? ¿De verdad hay valor? Entonces, lo que estamos viendo es como que algunas empresas están empezando a pensar, esto lo tengo que replantear de una forma diferente. Es decir, no va de democratizar yo tan alegremente de que la democratización significa una persona en voto. Significa de, no, oye, hagamos esto basado en una estrategia, oye, definir por roles, etcétera, ¿no? Es decir, utilizar un modelo de estrategia que, por lo de pronto, a pesar de que todo lo que tenga que ver con productividad personal es complejo de medir, intentemos ver de alguna forma cuál es el valor capturado. Hay casos de uso de alguna forma que son claros, ¿no? Que podemos de alguna forma, que son un proceso más de ingenieril por su ejecución y es más fácil de alguna forma de medir, ¿no? El segundo paso es cuando ya empezamos a pensar, la segunda hora es cuando empezamos a pensar en nuevos servicios, es decir, cómo poder utilizar la IA para potenciar sacar productos muchísimo más rápidos al mercado. Entonces, aquí los estamos encontrando con unos grandes dilemas y que tienen que ver con las estructuras jerárquicas que tenemos internos, que conectan un poco con lo que es la parte de innovación. A veces nuestras estructuras jerárquicas, donde estamos organizados por funciones, impiden que la innovación fluya.
Y por tanto impide que a veces estos nuevos productos puedan calar con rapidez, porque los nuevos productos lo que necesitan es muchísima rapidez para detectar si son factibles o no a nivel de mercado. Si no lo son, tengo que volver para atrás. Pero si mi organización es demasiado pesada para moverse, pues tengo un problema. Entonces aquí entramos en la tercera ola, que en España todavía no estamos en esta tercera ola. A nivel de toda Europa sí ya está empezando a pasar, que afecta a la organización como tal. Es decir, en donde se están empezando a plantear que las plataformas tecnológicas se conviertan en plataformas de negocio. Creo que me vais a entender. ¿Y esto qué significa? Pues convertir una plataforma tecnológica, en lugar de ser un centro de coste, conversión en un centro de coste-beneficio. Porque si tengo productos alrededor que orbitan de mi plataforma, yo tengo que tener una estructura de costes para ver si pierdo o gano dinero. Si me entendéis este concepto, ¿verdad? Esto revoluciona la empresa, porque decir, ostras, me tengo que organizar de una forma completamente diferente y tengo que probablemente, ya no solamente plataformizar mis estructuras tecnológicas, sino incluso plataformizar mis propias funciones internas, porque si yo tengo micro, y además le llaman así, microempresas que orbitan alrededor de mi empresa core para darles máxima adaptabilidad, necesito de alguna forma darles servicios. Esto es un reto brutal. De hecho, en España están empezando ya a decir, las grandes empresas están empezando de alguna forma a ver cómo poder hacerlo, porque no es un tema trivial. Es decir, las estructuras antiguas, y hablo de estructuras, o incluso también de directivos, es decir, los directivos que vienen de estructuras antiguas les está costando incluso hasta liderar entornos que son mucho más adaptativos, ¿no? Por eso que, me resuma a tu pregunta, ¿no? Yo estoy alucinando, en serio, porque cuando de repente... ¿Tú no crees que ahora mismo todavía estamos intentando, desde el Estado está vendiendo el kit digital para que las empresas se informaticen de alguna manera, Sí. y ya está la IA ahí llamando a la puerta cuando todavía no tienen el paso anterior Sí, resuelto? totalmente. Sí, tal cual, sí. Con la estructura que tenemos de pymes, micropymes, etcétera, más en Galicia incluso. Sí. Lo que sucede es que cuando trabajamos incluso con clientes que nos piden, oye, ayúdanos para trabajar con un equipo directivo, podemos ayudarles partiendo los casos de uso, pero intentamos obligarles a salirse de su entorno. De hecho, hay unas técnicas que se llaman future back, es decir, oye, vamos a los directivos y decir, vamos a ver, vamos a pensar que tu negocio mañana desaparece con un momentito y tú te dan un cheque en blanco para montar una startup que se va a basar básicamente en IA. ¿Cómo sería tu negocio? Claro, la gente alucina, porque dice, sería de esta manera. Por ejemplo, el otro día estábamos con una empresa de construcción, hicimos este mismo ejercicio y los directivos dijeron, bueno, tendríamos robots y las carreteras se construirían solas. Eso es el futuro, ¿eh? Dijimos, oye, ¿podéis investigar un momentito? Oye, ya hay una empresa china que lo está haciendo. Entonces ya el futuro ya no es tan futuro. Entonces un poco les llevamos al punto un poco de que, además de pensar en lo actual, ¿no?, de los procesos actuales que estamos haciendo, es empezar que empiecen a pensar de una forma un poquito diferente, porque los modelos de negocio van a cambiar. Igual que pasó con la transformación digital, ¿eh? Y realmente en el fondo son las lecciones que hemos tenido aquí, lo que sucede que de la transformación digital que las deberíamos llevar a la IA. Lo que pasa es que la IA va a amplificar muchísimo más el cambio, porque todo va a ser bastante más rápido. Pero está claro que lo que tú comentas ahora, la pregunta que hacías es así. Es decir, la problemática a veces es que estamos yendo a pymes y todavía ni siquiera tienen bases preparadas que las tienen que hacer, si no es imposible. Bueno, ahora una para ti, Iván, y además viene al pelo porque como con tus recientes responsabilidades, pues la pregunta te va a tocar contestarla incluso dentro de la casa, ¿no? Dado el compromiso que existe en Hijos de Rivera con la innovación continua, tanto en productos como en el resto de procesos, ¿cuáles serían los componentes clave de una estrategia que sea eficiente, efectiva de IA, que puedas haber identificado o que crees que vas a identificar en tu empresa? Sí, de hecho te contesto porque es algo Sí. que estamos haciendo, ¿no? Estáis en ello, por eso. Punto uno, fundamental, lo han comentado también. La estrategia de ella no corresponde ni al Departamento de Innovación, ni al Departamento de Tecnología, ni siquiera la estrategia, digo, ni al Departamento de negocio, de venta. Tienes una estrategia transversal a la compañía. O sea, porque si lo impulsas desde un equipo de innovación, se hacen POCs, pero nunca se llega a ponerla en producción. Si lo impulsas desde un equipo de tecnología, al final se hace tecnología que no ayuda al negocio. Y si lo impulsas desde el negocio, se piensa en cosas que luego no se puede aplicar. Entonces, lo primero tiene que ser transversal. Tiene que ser una estrategia que vaya acompañado al plan estratégico de la compañía, que sirva para impulsar ese plan estratégico. Eso es algo que nosotros tenemos claro. No hacemos planes independientes. Nuestro plan de estrategia inteligente artificial es un plan que va por encima o acompañando a nuestro plan estratégico de business o de negocios. Para mí es punto fundamental. Hacemos lo mismo con la innovación. Tenemos un departamento que coordina la innovación, pero la innovación es cross a toda la compañía. No tenemos un departamento que innova y luego le da la innovación al resto de los equipos. Simplemente esas áreas sirven como impulsores de ciertas cosas, pero siempre trabajando de forma cross. Eso para mí es fundamental. Las empresas, si no, por una pata o por otra, se acaba muriendo esa estrategia. Punto número 2, el impulso. Obviamente que haya sponsors que lo visualicen, que visualicen ya no solo cómo puede impactar
un proyecto de una estrategia de inteligencia artificial, sino que tenga en cuenta los costes que eso va a suponer y el esfuerzo que eso va a suponer para la compañía, en recursos, en coste, en formación a la gente, eso es otra pata fundamental. Y luego dos que para mí me atañen muy directamente, que también salió de lo que hemos comentado aquí, como tú tienes tú lo decías, ¿no?, ahora del kit digital para las pymes, en empresas un poco más maduras como la nuestra, cómo tienes esa arquitectura, esta infraestructura para poder afrontar los nuevos retos. Viene a raíz de la transformación digital, sí, pero esto se va a acelerar mucho más. Esta transformación va a ser mucho más rápida y tienes que estar preparado para poder afrontarla. Toda la parte de data, otro de los pilares básicos, que lo hablamos antes. Si tú no tienes el dato bien ordenado, no tienes calidad, al final los modelos que hagas no van a servir para nada. Lo decían antes, ¿no?, que era uno de los grandes riesgos, ese contexto, esa data fundamental. Y luego identificar bien a qué vas qué quieres hacer, lo hablaba, ¿no? Democratizar la IA, le damos todo a todo el mundo y de todo, o identificamos concretamente cuáles son nuestros modelos de negocio, las puntas de nuestra cadena de valor que realmente podemos cambiar y se pueden ver impactados con inteligencia artificial para poner el foco ahí. Y no Copilot para todos o ChatGPT para todos. No, en mi negocio, a qué me dedico yo, qué puedo mejorar con inteligencia artificial. Entonces vamos a hacer un plan que nos ayude a mejorar eso y cambiar los modelos que hay detrás de eso. No solo, pues si ahora envías algo a traducir, pues te meto un traductor con ella. Bien, eso, pues igual eficientas un poco, pero no cambias el modelo de tu compañía, que es un poco a lo que tenemos que ir. Así que alíñate con el negocio, que te sponsorice la alta dirección y asienta tus bases tecnológicas. Aunque ya comentaste algo antes, ¿tú cuáles crees que, si los tienes identificados, pueden ser los principales obstáculos? Comentaste antes el tema de rechazo, sí, por miedo, por etcétera. Te diría que es justo los contrarios a lo que yo creo que son los pilares. Es decir, la adopción por parte del resto de compañeros de la organización, que se atine bien en esos casos de uso que realmente pueden cambiar tu modelo. Y luego, para mí, uno que comenté, creo que fue en la primera intervención, controlar las expectativas. Uno de los daños que puede hacer en cualquier tipo de estrategia es que las expectativas sean tan altas que luego cualquier cosa que se consiga siempre parezca que es poco. Y eso al final se acabe frenando. Yo creo que eso pasó en algunas empresas con la transformación digital, que se puso los objetivos tan altos, las expectativas tan altas, que luego al no cumplirse parece que la transformación digital no ayuda a nada, cuando es todo lo contrario. Te lleva, pero claro, si tú quieres llegar al 100 y te dejan un 50, pues esa expectativa también creo que es uno de los obstáculos a saltar. Pero yo creo que el principal es identificar bien cuáles son los modelos que quieres cambiar y la adopción. Creo que esos son los dos grandes obstáculos. Muy bien, muchas gracias. Miguel, no sé cómo vamos de tiempo, si puede haber una pregunta. Sí, una o dos preguntas. Vale, 5 minutos. Pues si alguien quiere lanzar alguna pregunta a los panelistas, por allí hay una, no sé, ¿hay micro o así? Sí. Está el chico. Ahí te va. Hola, buenos días. Mirad, yo mi duda, me ha gustado mucho la exposición, una visión muy transversal, pero tengo la duda de cómo se compagina esto con todo el tema de ciberseguridad, de la seguridad del dato, que siempre es como una pata de la transformación digital. En el tema de la estrategia de inteligencia artificial, ¿cómo articulamos todo el tema de ciberseguridad, de asegurarnos que nuestros datos están protegidos cuando porque podemos también no solo desarrollar herramientas de inteligencia artificial para cambiar modelos de negocio, sino ir a terceros? ¿Cómo sabemos que esos terceros están protegiendo los datos? O sea, ¿qué sugerís que se podría, digamos, controlar en ese aspecto? Y no solo para, digamos, cambiar modelos de negocio, sino también a nivel de dar a los empleados de las empresas, pues eso, el acceso, lo que decíais, no prohibirla, sino dar acceso a la inteligencia artificial, a las herramientas. Te comento un poco cómo lo estamos haciendo nosotros para nosotros. En todo lo que es referente a la seguridad de los datos, no ha cambiado nada, porque al final nosotros ya hacíamos un gran ejercicio de general, ¿no? Yo llamo el gobierno del dato, pero que es calidad, la seguridad del dato, el acceso al dato, quién tiene y quién no tiene acceso y para qué, tanto interno como externo. Y al final lo único que hacemos es darle continuidad a los modelos que luego entrenamos con esos datos. O sea que al final no hemos tenido que hacer un sobreesfuerzo de ciberseguridad para nuestros modelos, porque están entrenados con datos que antes utilizábamos para hacer un dashboard de ventas. Ahora esos mismos datos los utilizamos para entrenar un modelo de predicción. Pero en el fondo los datos y el acceso a esos datos son los mismos que tenemos. Por lo tanto, por eso decía antes que si tú no tienes esa base asentada,
te empiezas a enfrentar con estos problemas cuando quieres implantar proyectos de inteligencia artificial, que tienes que retroceder un par de pasos atrás para sentar esas bases que luego te permitan hacerlo, porque obviamente es fundamental. Si tú no tienes bien controlado tus datos y el acceso a otros datos, tampoco lo tienes a los modelos. ¿Alguna pregunta? Por allá hay una. Yo tengo una pregunta y es que, bueno, por lo que hemos hablado, os estáis planteando que estamos a las puertas de la implantación de inteligencia artificial en muchas empresas y que las empresas realmente tienen que pensar en la arquitectura inicial de su digitalización para poder meterse en el reto, ¿no? A mí me surgen varias dudas con respecto a esa afirmación, más que nada porque entiendo que lo que nos ha enseñado el mundo con los LLMs o con ChatGPT en concreto es un avance tecnológico importante, ¿no? Entonces, yo sí que estoy de acuerdo que las empresas están desorganizadas digitalmente, a lo mejor podemos decirlo así. Efectivamente, existió un plan de digitalización muy fuerte en todas las administraciones que ha generado digitalización en muchísimas empresas. Es cierto que muchas veces, o bien las expectativas, como decía Iván, o bien que existe un desorden en esa planificación, pues no ha dado los resultados suficientes. Pero es cierto que hoy por hoy la industria gallega, en concreto, que es la que yo conozco, trabaja con un nivel de datos y con una cantidad de datos, independientemente que sean buenos o malos, bastante interesantes para poder trabajar. Entonces, a mí lo que me quedan dudas es si la tecnología actual ha dado un salto cualitativo para poder analizar todo tipo de datos, ¿por qué no es el momento actual de interaccionar en nuestra empresa con esa tecnología? Yo estoy de acuerdo que probablemente la inversión en digitalización que acabe teniendo unos resultados óptimos de lo que pueda ser la implantación de inteligencia artificial en mi empresa, pues estará mejor ordenando mi arquitectura efectivamente. Pero la cuestión es, a lo mejor también es cierto que la tecnología me hace ver que mi futuro en inversión es completamente distinto al que me planteo ahora mismo. Efectivamente, lo que nos enseña actualmente la inteligencia artificial es una capacidad de análisis multiparamétrico a un nivel que hasta ahora desconocíamos. Entonces, no entiendo terminar una escalera de digitalización sin avanzar al siguiente paso, que es conocer la tecnología y aplicarla directamente en mi empresa. Yo estoy de acuerdo que los modelos arquitectónicos que tengo que hacer, la estructura que tengo que hacer arquitectónica de la IA, probablemente tenga que ser muy bien estudiada y adecuada para que, sobre todo, como decían esta mañana, la fiabilidad de las consecuencias puedan ser 100% seguras para mi empresa, pero ¿por qué no le damos relevancia en esta exposición que tenéis sobre la interacción directa de las empresas en la tecnología? Porque la estructura inicial está en combinar todos esos datos. No sé si convertí en pregunta simplemente un pensamiento, pero... Yo, si me permites, siento que a lo mejor el mensaje haya sido ese, por lo menos por mi parte, ¿eh? Yo creo que lo que has dicho, yo coincido contigo, me muevo mucho en el mundo pyme gallego y, bueno, conozco un poco el ámbito industrial, pero es que has dicho una palabra que es importante, que es independientemente si el dato es bueno o no. Es que esto es una clave muy importante para hacer luego que el modelo de IA sea fiable, robusto y sea, sobre todo, escalable. Entonces, por eso mismo yo he dicho, o por lo menos hablo por mí, ¿no?, que hay mucha prueba de concepto, porque hay que llegar a ese final de la escalera, estoy de acuerdo. Y esa POC muchas veces no se pone en producción porque la empresa hace justo lo que tú has dicho. No, tengo que invertir más en el gobierno del dato, tengo que invertir más en ordenar porque mis datos no son buenos y esta POC es lo que me ha dado y me ha abierto la ventana a verlo. Pero en absoluto no hay que esperar. De hecho, este es el momento de hacer esas pruebas de concepto, porque además, como decía antes Iván, llegas a una reunión y haces una prueba de concepto y luce muchísimo y hay un retorno importante. Pero se juntan muchas cosas y te pongo un ejemplo de 30 segundos. Hace poco hicimos un chat inteligente para una empresa de ingeniería de 100 personas, que vamos a decir que es mediana, ¿no? Vamos a decirlo así. Pues básicamente es una empresa de ingeniería que hace naves logísticas y que tiene un montón de conocimiento en PDFs, en notas técnicas, etcétera. Y querían una herramienta que ese conocimiento lo consiguiese ingestar, comprender, etcétera, y responder a preguntas a los ingenieros más junior. Es un éxito, la plataforma es un éxito. ¿Qué pasa? Que los responsables de los departamentos le hacen preguntas que ni siquiera están las respuestas en los documentos. Es lo que hablamos de las expectativas que tienen, que, oye, es que a lo mejor este bicho me quita el trabajo. No, tú eres un experto que llevas 20 años montando naves.
Es que tu trabajo a lo mejor no tiene que ser responder preguntas que además se está midiendo que son 50 veces las mismas preguntas. Pues oye, hay una carencia de formación, que lo hablaba antes José. Te quiero decir, ¿la poca ha escalado? No, ahora mismo lo usan 15 o 20 personas de las 100, pero porque ha demostrado otra serie de carencias y la estrategia de inversión gira hacia ahí. Pero no significa que la empresa en absoluto... Vamos, yo no he querido trasladar ese mensaje, ¿eh? O sea, agradezco la reflexión, pero... Sí. Es importante, además, incluso complementando lo que tú mencionabas ahora, yo creo que ojalá que la gente dijera, oye, venga, esto. Claro. Porque eso te vas a descubrir realmente las carencias que puedes tener internamente, es decir, buscar necesidad del dato, uno, estructurado o del dato no estructurado. Sí, sí. Tenemos que tirar de toda la información que hay dentro de la empresa que está completamente despegada. Decir, ostras, pues antes de seguir invirtiendo, tengo que poner un poquito de orden, sobre todo por temas de privacidad de información, por temas de seguridad. Hay muchos elementos alrededor, por eso que ojalá, de hecho, nosotros nos estamos dando cuenta que es cierto que nuestro tipo de clientes son grandes clientes, pero cuando vamos en pequeñas empresas, incluso, muchas pequeñas empresas tendrían muchísima más oportunidad porque son capaces de moverse más rápido que las grandes. Por lo tanto, es una gran oportunidad para las pequeñas empresas. Es cierto que las de base muy tecnológica tienen mucho más avanzado que las que no. Es decir, lo digo incluso por clientes que son incluso grandes, donde te das cuenta y dices tú, aquí no huele demasiado a tecnología. Es decir, tienen hasta modelos de negocio que son muy físicos y la tecnología todavía ocupa un segundo nivel. Y todavía en eso de IA ni se han metido, porque tienen cosas de negocios que todavía son muy antiguos. Por tanto, hablas de escalar, eso ya es otro nivel. Entonces ahí se encontraría con dificultades. Pero al contrario, yo también hago la misma reflexión. En ningún momento quisimos decir que no es el momento. Sí, al contrario, ojalá que fuera el momento. De hecho, yo creo que lo decías, que las empresas pequeñas tienen más ventaja para poder aplicar este tipo de Pues son más ágiles, tecnologías. son más ágiles Y tienen menos estructuras pesadas detrás que se lo impiden. O sea, que eso sí que es importante. Bueno, yo creo que ahora ya hemos acabado nuestro tiempo. Muchísimas gracias por vuestra atención y muchas gracias a los panelistas. Yo pediría un aplauso para ellos.